Entonces, bueno, soluciones, mezclas homogéneas. Básicamente las soluciones son un tipo de mezclas homogéneas donde lo que vamos a tener es un solvente y un soluto. Es decir, podríamos decir que la solución es igual a la mezcla de un solvente y de un soluto. ¿A quién se le llama qué? Bueno, solvente se le va a llamar al componente que está en mayor cantidad. Así de simple, así de arbitrario. Mientras que soluto va a ser, por el contrario, el que tiene menos cantidad. Generalmente, ustedes van a ver casi todos los ejemplos donde el solvente es el agua. De hecho, se dice que el agua es el solvente universal, porque es el solvente, es lo que más tiende a disolver sustancias. Si bien hay, obviamente, excepciones. Y entonces, bueno, ¿por qué una suma? ¿Por qué esto es solución igual? Porque también esto más adelante lo vamos a ver. Cuestiones matemáticas nos sirven para saber que la cantidad de solución es constante. Es decir, si yo sumo solvente y soluto, me va a dar el valor de la solución. Entonces, por ejemplo, si yo sumo la cantidad de materia del solvente y el soluto, que forman la solución, voy a tener el total. Entonces, por ejemplo, si tengo 20 gramos de sal y 20 gramos y 80 gramos de agua, entonces la solución va a tener 100 gramos. Importante usar siempre la misma medida, porque acá, por ejemplo, estoy diciendo 20 gramos de sal y 80 gramos de agua. Si bien el agua uno generalmente la mide más bien en mililitros, pero uno lo puede también medir en gramos. La idea siempre es sumar lo mismo con lo mismo, nunca papas con batatas o papas con cerdos. Siempre tiene que ser la misma medida. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tenemos el agua salada. Podemos ver en el mar, que es agua con sal, o bueno, simplemente un vaso donde le agregamos sal. Y entonces, bueno, sabemos que el solvente va a ser el agua porque es lo que más hay. Si fuera al revés, bueno, uno ahí tendría que replantear cuál es el solvente. Y la sal va a ser el soluto. Entonces el agua es el solvente, que es lo que va a disolver a la sal. Y la sal, que es lo que le agrego, que es en pocas cantidades, es el soluto. Pero bueno, no siempre tenemos una relación de líquido sólido, porque la sal es sólida y el agua es líquida. Pero por ejemplo, tenemos en las aleaciones, por ejemplo en el caso de la aleación de oro de 18 quilates, ¿qué significa 18 quilates? Significa que hay 18 partes de oro y 6 partes de cobre. Es decir, hay una mezcla entre oro y cobre. Por lo tanto, el que tiene más cantidad, que es el oro, va a ser el solvente y el cobre va a ser el soluto. Podría darse el caso inverso, en el cual tengamos más cobre, hagamos una aleación de más cobre y menos oro. No sé si es viable, la verdad no lo sé, pero supongamos que sí, y en ese caso se daría vuelta la cosa. Sería el cobre pasaría a ser el solvente y el oro el soluto. Entonces uno siempre ve cuál es el solvente, el que tenga en mayor cantidad. Y el soluto va a ser el que tengo en menor cantidad. Bueno, algunos tipos de soluto que podemos encontrar en la vida diaria. El más común de todos es el azúcar o la sal. Que por ejemplo, bueno, el azúcar disolvemos en el café, en el agua, en el té. Entonces, bueno, el azúcar es un soluto. El café, bueno, el café molido también. Que por ejemplo, cuando uno lo pone en una maquinita o en una máquina de café o simplemente con un papel o un trapo. Entonces, bueno, ahí uno lo que hace es agregar soluto, café y agua hirviendo para obtener una infusión. Lo mismo con el saquito de té. Después, bueno, la sal, el oxígeno, que el oxígeno, o sea, hasta ahora vimos todos casos que son solutos, que son sólidos. Pero el oxígeno, bueno, ustedes ya saben, es un gas y está presente dentro de otros gases en una mezcla homogénea en la atmósfera, o sea, formando el aire. El ácido acético, que bueno, es un ácido que al disolverse en agua forma el vinagre. El gas carbónico, o bueno, justamente es lo que se usa para agua carbonatada, que por ejemplo las gaseosas
Cuando ustedes abren una Coca-Cola que sale gas, bueno, eso es justamente gas carbónico. Y, bueno, el gas carbónico es un gas, ¿no? Y el carbono, que por ejemplo se usa para aleaciones de hierro, que se le añade generalmente al metal, que está fundido, y se obtiene el acero. Que vieron que, bueno, dependiendo de la cantidad de carbono que se le agrega al hierro, hay distintos tipos de metales que se pueden formar para distintas cosas, ya sea construcción, para hacer una herramienta, en fin. Y eso además le da el nivel de qué tan blando es y qué tan maleable. Y algunos ejemplos de solventes, bueno, el agua, ya hablamos que es el solvente universal, porque casi todo se puede disolver en agua. El thinner, bueno, el thinner es, no sé si alguna vez tuvieron que pintar o disolver algo que es un material muy fuerte, digamos, hay que siempre tratar de no aspirarlo demasiado porque es bastante tóxico y es muy fuerte. Es un disolvente industrial, está a base de hidrocarburos, es decir, hidratos de carbono, hidrocarburos, en este caso hace referencia a lo que son derivados del petróleo. Y bueno, sirve para disolver pinturas o plásticos que son a base de thinner. Obviamente hoy en día tenemos pinturas que son a base de agua y uno puede disolver en agua, que son un poco más sanos. El hierro también es otro solvente, en el caso de algunas aleaciones, como por ejemplo que al hierro se le agregaba el carbono, como se había dicho, zinc, aluminio, otros metales, y se obtienen distintas variantes del acero. El aire es un solvente, en realidad como una mezcla de gases, donde se puede disolver el dióxido de carbono que nosotros exhalamos al respirar. O sea, cuando nosotros respiramos, eliminamos dióxido de carbono y ese dióxido de carbono se disuelve en el aire. El aire sería el solvente. Y después, bueno, un ejemplo más biológico que es la sangre, donde, bueno, en la sangre tenemos un montón de sustancias orgánicas que están disueltas, que, bueno, son transportadas por el sistema circulatorio. Ahora, dentro de lo que son las soluciones, tenemos, o sea, uno se imagina más que nada siempre como un vaso con agua, con sal. Pero no siempre es esa situación donde tenemos un líquido predominante. Podemos tener soluciones sólidas, donde lo que lo caracteriza es que el solvente es el que está en estado sólido. ¿Por qué? Porque justamente es lo que más predomina. Acuérdense que el solvente es el componente mayoritario. Entonces en soluciones sólidas vamos a ver que es todo sólido. ¿Por qué? Porque el solvente es sólido. Pero el soluto puede estar en cualquiera de los tres estados: sólido, líquido o gaseoso. Bueno, los ejemplos son las aleaciones, que son básicamente sólido en sólido, amalgamas, que es un líquido en un sólido, o también tenemos casos de gases en sólidos. Podemos tener también soluciones gaseosas, como por ejemplo habíamos visto gas en un gas, que es el aire, líquido en un gas, por ejemplo el vapor de aire. Por ejemplo, cuando hablan de que en la temperatura, hablan, por ejemplo, no sé, dicen hoy hacen 27 grados y hay una humedad del 60%. Eso significa que hay agua en forma de vapor, en forma gaseosa, pero también puede estar en forma de gotitas. A veces el agua se condensa y forma gotitas que a veces uno ve como una garúa. Las soluciones gaseosas, bueno, obviamente el solvente va a estar en estado gaseoso. Y el soluto solamente puede ser líquido gaseoso, ya sólido no, porque precipitaría. Y el tercer tipo de solución, bueno, soluciones líquidas, donde tenemos que el solvente es líquido, pero el soluto puede estar en los tres estados. Por ejemplo, el líquido en otro líquido, un ejemplo tenemos cuando teníamos que hacer al principio de la pandemia alcohol, que nos decían, bueno, diluyan alcohol, tanta cantidad en tanto de agua. Pero el alcohol mismo que uno compra viene con un porcentaje, a veces generalmente es del 90 y pico %. Eso significa que no es puro alcohol, tiene algo de agua. También podemos tener gases en un líquido, como las gaseosas, o sólido en un líquido, té con azúcar. Digamos, las soluciones líquidas son más fáciles de visualizar y más fáciles de trabajar también.
Y ahora vamos a ver, bueno, qué pasa en el momento de la disolución. Y van a encontrar que hay como un sinónimo, o sea, a veces cuando hablamos de solución y disolución estamos hablando de lo mismo, son sinónimos. Entonces, por eso uno dice que la disolución es una mezcla homogénea formada por dos o más sustancias puras que no reaccionan químicamente entre sí. O sea, esta es la definición de solución. Y vamos a tener, bueno, uno es el disolvente o solvente y la otra, o puede haber más de otra, soluto. Porque en realidad podemos poner sal, azúcar y todo se disuelve. Ya dijimos que el soluto es la parte que hay menos y el solvente es lo que hay más. Y digamos, al ponerle sal, por ejemplo el agua, vamos a estar cambiando las propiedades físicas. Por ejemplo, el punto de ebullición. Ustedes, por ejemplo, ponen a hervir agua para los fideos. Llega al momento en el que empieza a ebullir el agua y, bueno, dicen, bueno, hay que ponerle sal y un poco de aceite. Le ponen sal y van a ver que automáticamente al ponerle sal deja de ebullir. Porque ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el punto de ebullición, o sea, la temperatura a la que tiene que subir el agua para ebullir, subió. O sea, necesita un poco más de calor de lo que necesitaba antes de agregarle la sal. Entonces, cuando yo genero una solución de sal más agua, le modifico esta propiedad física. Le modifico el punto de ebullición. También el punto de congelación. Por ejemplo, cuando le agregan sal al hielo. Y bueno, el resultado que vamos a obtener de mezclar sustancias depende, por un lado, de la concentración de soluto, que esto lo vamos a ver bien después, pero básicamente concentración de soluto es cuánto hay, y de un coeficiente de solubilidad. Dicho de manera sencilla, bueno, la posibilidad que tiene una sustancia de poder soportar una cantidad de soluto. Es decir, no es lo mismo una sustancia donde yo le puedo agregar 1 kilo de sal a otra donde le puedo agregar muy poca sal y se disuelven igual. Digamos, cada solvente tiene su manera de disolver los solutos. Entonces, un poco de palabras. Cuando un soluto se disuelve en un solvente, decimos que ese soluto es soluble. ¿Por qué? Porque se disuelve en un solvente. Cuando ese soluto no logra disolverse en un solvente, decimos que ese soluto es insoluble, es decir, en ese solvente. Y cuando hablamos de sustancias líquidas, es decir, líquido con líquido, y ese soluto si se disuelve, hablamos de miscibles, cuando hablamos de líquidos. Y cuando hablamos de líquidos podemos decir que son completamente miscibles, es decir, que se disuelven en su totalidad y se disuelven siempre. Un ejemplo es el alcohol y el agua, no importa la cantidad que pongamos, vamos a ver que está disuelto. Miscibles parcialmente, cuando no se mezclan en cualquier proporción, es decir, hasta cierto punto se va a mezclar, pero si yo le agrego más soluto va a dejar de mezclarse. Y el caso opuesto o amiscible es inmiscible, es decir, que no es miscible, que es cuando no se mezclan para nada, como en el caso del aceite y el agua. Entonces acá un poco para verlo visualmente. Entonces tenemos un caso donde en un recipiente líquido le agregamos solvente, que tiene sus partículas, acá que son de color más oscuro, y le agregamos soluto. Y en este caso, bueno, el soluto se disuelve en el solvente. Decimos que se disuelve, es soluble. Entonces acá vamos a ver las partículas de soluto, que son naranjitas, mezcladas con las de solvente, que son más oscuras. En los casos cuando el soluto no se disuelve, acá tenemos un ejemplo, tenemos un líquido 1 y un líquido 2, podría ser agua y aceite. El solvente va a ser agua
el soluto va a ser aceite. Obtenemos una solución donde lo que primero que pasa es que vamos a ver gotitas dentro de la solución y después de un tiempo va a formar una película, el aceite, encima del agua porque es menos denso. Y acá tenemos un ejemplo de lo que son líquidos inmiscibles, es decir, líquidos que no se mezclan. Que este es el caso de solutos que no se disuelven. Bueno, ¿qué sucede en el caso de los que sí se disuelven? Un paso a paso de lo que sucede con las partículas. En primera instancia tenemos, nuestro soluto que está formado por cubitos, es decir, son partículas de soluto que están unidas entre sí por fuerzas de atracción muy fuertes y forman un cristal sólido, como podemos ver acá. Este es nuestro soluto. Vamos, imagina que tenemos terroncitos de sal o de azúcar. Entonces lo que vamos a hacer es, a ese solvente, este líquido, le vamos a agregar nuestros terrones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando echamos este soluto, lo que va a pasar es que las partículas del soluto se van a poner en contacto con el agua. Es decir, se van a poner en contacto con el solvente. Este solvente lo que va a hacer es interaccionar con los de la sal o el azúcar y se va a producir una atracción entre ellas. Es decir, vamos a ver la partícula de soluto y de solvente atraídas. Entonces, por eso la flechita. Hay partículas de acá que se ponen en contacto y partículas de acá que se ponen en contacto y están rodeadas. Y acá lo que va a suceder es que la fuerza de atracción entre las partículas ahora es mayor que las que tenían unidas a la sal entre sí. Es decir, que va a ganar la atracción de las partículas del soluto y del solvente que las que estaban entre el soluto. Es decir, partícula sal-sal menos poderosa que la partícula de agua y sal. Y entonces lo que va a terminar pasando es que las partículas de agua van a rodear cada partícula de sal y la va a mantener en solución. Y entonces, cuando este solvente, que es el agua, rodea a las partículas del soluto, hablamos de solvatación o también llamado hidratación en el caso que el solvente sea agua. Y entonces tenemos el resultado de una solución donde vamos a tener partículas de soluto y de solvente mezcladas, las de soluto rodeadas por las de solvente. Y tenemos tres disoluciones. La disolución en gases tiene sus factores que influyen sobre cómo se va a disolver. Y los factores que van a influir en que un gas se disuelva en un líquido, es decir, que el gas siendo soluto, el líquido siendo solvente, tenemos dos factores: la temperatura y la presión. La temperatura, vamos a empezar con la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, lo que pasa es que disminuye la disolución del gas en un líquido. O sea, temperaturas más altas, a ese gas le va a costar más disolverse en el líquido. ¿Por qué pasa esto? Porque las partículas, como ustedes ya saben cuando vimos las teorías cinéticas moleculares, al tener mayor temperatura, aumentan su velocidad de movimiento. Lo que va a hacer es que lleguen a la superficie del líquido y se van a escapar más seguido. Por eso, cuando queremos conservar una gaseosa que no pierda su gas, lo que hacemos es tratamos de ponerlo en la heladera o tratamos de dejarlo en un lugar fresco, no un lugar al calor o al sol. Si lo pusiéramos al sol, cuando la abrimos seguramente no va a tener casi nada de gas. Y el otro factor es la presión. A menor presión, menor va a ser la cantidad de gas que se
se disuelva en un líquido. Y esto, bueno, también podemos usar el ejemplo de la gaseosa. Por ejemplo, el dióxido de carbono, que es esa agua carbonatada que les había mencionado antes, es la que da el efecto del gas, ya sea en la soda, en las gaseosas. Ese dióxido de carbono, que es un gas, está disuelto en el líquido. Cuando la botella de gaseosa está cerrada, la presión es alta, porque está cerrada, digamos que está toda la presión ahí. Lo que uno siempre hace es cuando abrís la botella, escuchás el típico sonido de que se está saliendo el gas, y ahí lo que sucede en realidad es que la presión se reduce, o sea, baja, y ahí empieza a escaparse el gas. Por eso vemos las burbujas. Y terminamos teniendo menos gas disuelto en el líquido. Entonces, por ejemplo, cada vez que uno abre la botella, la presión se libera, baja, y entonces ese gas que estaba contenido dentro del líquido empieza a escapar, y por eso a lo largo de los días o del tiempo que tenemos abierta una botella va teniendo menos gas. Y la disolución de los sólidos, o sea, cuando un gas se disuelve en un sólido, tenemos que hay distintos factores también. Uno es la naturaleza del soluto y del solvente, que esto en realidad es una regla bastante en todos. Creo que acá tendría que decir no gas en un líquido. Sería en realidad sólido en un líquido. Bueno, esto ahora lo corrijo y se lo vuelvo a subir. Cuando disolvemos entonces un sólido en un líquido, los factores que van a influir son la naturaleza del soluto y del solvente, o sea, cómo son, cómo están compuestos. Y, digamos, la frase clásica en química se dice que lo similar disuelve a lo similar. Y es cierto. Cuanto más similar sean los compuestos químicos, más fácil se van a disolver. La temperatura, obviamente a mayor temperatura se disuelve mejor el soluto, porque aumenta la energía, aumenta el movimiento de las partículas. Por eso cuando queremos disolver en un té, calentamos el té y es más fácil que en un té frío disolver el azúcar. También la superficie de contacto, o sea, cuanto más pequeña sea la partícula del soluto, va a ser más fácil que se disuelva. ¿Por qué? Porque la superficie de acción es más chiquita, entonces la puede rodear más cantidad de partículas del solvente. Si es muy grande, tiene que empezar como a comer de los costaditos hasta que logre moverse y es, digamos, más fácil de disolver si es algo más chiquito. Que esto tiene que ver con la solvatación que hablamos antes, de cuando se hidrataba. Y lo último que muchas veces hacemos es la agitación, que es cuando agarramos, por ejemplo, una chocolatada y ¿qué hacemos? Con la cuchara agitamos, o sea, revolvemos el líquido. ¿Por qué? Porque en ese momento que está rodeando el solvente a ese soluto, lo que sucede es que queda ahí, queda un poco estático. En cambio, si uno mueve eso, es como que renueva y entonces el solvente logra arrastrar algo del soluto. Y esa es la última filmina, así que por hoy vamos a dejar acá. Dejo de grabar.